Dios lo bendiga. Bienvenido a otra enseñanza de esta preciosa clase que estamos presentando. Hoy vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 15, así que no importa si vamos a algún otro lado, siempre conserve una marca en 1 Corintios 15 porque en algún momento vamos a regresar, porque lo vamos a desmenuzar entero todo el capítulo. Y hoy vamos a comenzar. Así que esta enseñanza tiene un subtítulo que es El Evangelio fue predicado. Vamos a la primera de Corintios capítulo 15, vamos a comenzar en un ratito nomás con el primer versículo. Todo este capítulo de 1 de Corintios gira en torno a la resurrección de los muertos y a la absoluta certeza que hay de que así como Dios resucitó al Señor Jesucristo, también resucitará a sus otros hijos, es decir, a todos nosotros. Por el momento, nuestro Señor es el único resucitado de entre los muertos, pero en realidad va a ser único por poco tiempo. No es el último, es el primero. Por ahora es el único, nada más. Nosotros lo vamos a seguir a Él a su regreso. Este no es un dato menor. ¿Saben por qué? Porque algunos de entre los corintios en ese tiempo creían que Jesucristo había sido resucitado, pero negaban que estuviera disponible que nosotros, los otros hijos de Dios, los hermanos del Señor Jesucristo, también resucitáramos. Entonces, sí creían que Jesucristo había resucitado, pero no creían que había resurrección para ellos. Pero sí la hay. Así que Pablo, por revelación de Dios, les muestra a ellos lo absurdo de decir que el Señor Jesucristo resucitó y a la vez decir que nosotros no vamos a resucitar. Así que Pablo les muestra este error, los confronta para que regresen a creer correctamente la palabra de Dios conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15 en el versículo 1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio que les había predicado en repetidas oportunidades y en todos lados donde él predicó en su tiempo de vida, fue el evangelio del reino de Dios. Esa prédica del evangelio del reino incluye la resurrección de todos los santos del cuerpo de Cristo que estén durmiendo al momento que regrese nuestro Señor. Este es el tema en cuestión en este contexto. La palabra para evangelio significa básicamente buenas nuevas o mensaje feliz. Y el escenario de este capítulo 15 gira en torno a una parte importantísima de ese mensaje feliz del que habla Pablo, es decir, la resurrección del Señor Jesucristo que habilitó la futura resurrección de los otros que somos de Él y de su Padre, nuestro querido Dios. Cuando ahí dice os declaro, es más bien en el sentido de os recuerdo. Hay otras versiones de la Biblia que dicen os traigo a la memoria, hermanos. Hay otro que dice hermanos, os recuerdo el evangelio que os anuncié. Y varias otras más, que han traducido más o menos, palabra más, palabra menos, una que dice, les recuerdo la buena noticia, os recuerdo. Ahora, hermanos, quiero recordaros, y así sucesivamente varias otras más. Pablo ya les había predicado esta buena noticia, por lo tanto, se la recuerda nada más. Además, el versículo dice que perseveraban en ese mensaje, aunque había una corrección que no era menor, era muy importante que ellos tenían que hacer. En otras palabras, la doctrina correcta ya había sido impartida. Algunos de entre ellos estaban perseverando en esa buena noticia, pero otros no. Lo que el apóstol estaba haciendo ahora era recordárselas y ajustar algunas tuercas. Cada tanto todos nosotros necesitamos ajustar algunas tuercas en nuestras vidas o que alguien tenga bien, con el amor de Dios, ajustarnos algunas tuercas en nuestras vidas. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol ahora.
Esto, al hacer esto, aseguraba que los que estaban perseverando serían reasegurados que estaban bien, y los que no serían redargüidos. De esta manera podrían hacer la corrección necesaria. Así que es muy amoroso y muy de Dios hacer estas cosas. Versículo 2 dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bien, vamos a ver. Esto es importante, tomarnos un tiempo y verlo bien. Ese por el cual conecta el evangelio que os he predicado, que leímos hace un ratito, del versículo anterior, con el sois salvos del versículo 2. Lo que los hizo salvos fue que creyeron la prédica del evangelio. Ahora, la frase si retenéis no se refiere a permanecer salvo reteniendo la palabra predicada. En otras palabras, no puede querer decir que uno es salvo si retiene la palabra y uno deja de serlo si ya no la retiene. Una persona, cualquier persona, es salva por gracia, no por obras. Y retener la palabra que fue predicada es una obra, no es por gracia. La palabra traducida ahí, retenéis, proviene de un vocablo griego que es el vocablo kateco, así es, que significa agarrar o sujetar fuertemente, firmemente. Otros autores la traducen de entre otras maneras como tener una firme posesión de. Es como si dijéramos que lo sostenemos tan fuerte y firmemente que poseemos eso que estamos sosteniendo de esa manera, que agarramos con mucha firmeza. Pablo les predicó anteriormente y ahora les estaba recordando que Jesús fue resucitado y que nosotros también lo seremos. Esto es parte del evangelio que Pablo, pero además es parte del evangelio que nosotros hoy día predicamos. Igual, ninguna diferencia. Por lo tanto, la expresión si retenéis se refiere a tenerlo, a poseerlo, a haberlo hecho de ellos al punto que creen genuinamente y actúan en línea con esa creencia que tienen del evangelio al que se han aferrado y lo han hecho suyos. Una vez que uno es hecho hijo, no puede deshijarse, ¿ven? Esto es como una ironía, pareciera un chiste, pero ¿ve que no existe la palabra? Una vez que uno es hijo, no se puede deshijar. No puede, no es posible. La persona es hecha salva por gracia, sin trabajo alguno de nuestra parte. Entonces, del mismo modo, no hay trabajo alguno que la persona pueda hacer para desalvarse o deshijarse. Si no hizo nada para ser hijo, tampoco puede hacer nada para dejar de serlo. La salvación es permanente. Gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Qué maravilloso Dios que tenemos, que ha dejado las cosas de esa manera para que nosotros seamos sus hijos por siempre. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto central del cristianismo, no solamente de esta epístola y de la primera de Tesalonicenses, sino que es el punto central del cristianismo. Esta es la resurrección, digamos, entonces el cristianismo gira en torno a esto, ¿lo ve? A la resurrección de nuestro querido Señor. Es el punto pivotal, es la bisagra del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor. En este capítulo veremos la importancia que tiene que sepamos, sin siquiera la sombra de una duda, que nosotros también seremos resucitados en el futuro, como lo fue nuestro Señor en el pasado. Romanos capítulo 10. Recuerden dejar la manito aquí en 1 Corintios 15. Ni haría falta que vayamos, pero en un rato nos va a ser útil este versículo. Bien, una persona es salva cuando renace el Espíritu de Dios, aunque luego no retenga la palabra que le fue predicada. En verdad, es una verdadera lástima que no lo haga, pero sigue siendo salva. La salvación es permanente, así que decir si no creísteis en vano tiene todo que ver con el error de los corintios respecto del cual Pablo los está
redarguyendo y va a ser más entendido a medida que nosotros avancemos en el estudio de 1 Corintios 15. Así que tengamos paciencia, más sabremos cuanto más nos metamos adentro de la epístola. Ahora, es importante que repasemos este versículo de la Escritura, que tiene tan solo 25 palabras que cambian para bien y por siempre la vida de cualquier persona. Si usted aún no lo ha memorizado, lo invito a que lo haga. Es Romanos 10:9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es, usted es salvo cuando usted simplemente hace esta confesión y creencia, y Dios lo hace salvo. A partir de ese entonces, usted tiene vida por siempre. Son dos simples requerimientos para que Dios nos haga salvos. Uno es confesar con la boca y el otro está directamente asociado al contexto de 1 Corintios 15. Regresen ahí, que es la resurrección de nuestro Señor. Fíjese que dice que Dios le levantó de los muertos. Por eso hay que predicar el Evangelio. Parte de la prédica del Evangelio es que nuestro Señor fue resucitado y que si ocurre que nosotros dormimos o nos morimos antes que Él regrese, nosotros también lo seremos. Eso es parte de la prédica del Evangelio que usted también hace al día de hoy. En esta parte del Evangelio ellos tenían que perseverar para que la prédica no se hiciera vana en ellos. La prédica de la palabra nunca es vana, caramba. ¿Cómo va a ser vano? No hay nada de vano, no hay nada de vacío, nada de inútil en nuestro querido Dios y ni en su palabra. De tal manera que no es que era vana la prédica, sino que iba a ser vana en ellos, que ellos la iban a hacer en ellos vana. 1 Corintios 15, les dije, bueno, nos adelantamos porque quiero explicar bien esto, vamos a ir al 16 ahora, luego seguimos donde dejamos. 1 Corintios 15, 16 dice, porque si los muertos no resucitan, como decían los corintios, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Recuerden, está yendo por el absurdo, Pablo, les está mostrando, si esto fuera como ustedes dicen, esto sería lo que ocurriría. No era la palabra que le había sido predicado lo que era vano, sino su creencia acerca de que la resurrección pasada de nuestro Señor no estaba asociada a la futura resurrección del resto de nosotros, del resto de los hijos de Dios. No cabe duda entonces, en realidad, de la importancia que tuvo para Dios que Pablo los redarguyera con esto a este grupo de personas para que regresaran a la doctrina correcta. Por eso en el versículo 1, Pablo les dijo que la buena nueva ya les había sido predicada por él, y a manera de recordatorio les dice que ellos ya la habían recibido y que tenían que, siendo que le había sido predicada y que había sido recibida, que la agarraran firmemente, fuertemente, que la hicieran de ellos, que la poseyeran, que la hicieran de ellos. El Evangelio no es de ninguno de nosotros, el Evangelio es de Dios referido a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero vos lo podés hacer tuyo mediante estudio y creencia de este bendito Evangelio que tenemos el privilegio de proclamar al mundo. Bien, el contexto hace muy obvio que no todos estaban perseverando en aquel mensaje feliz, pues de haber sido así no hubiese habido necesidad de que Pablo los redarguyera en el capítulo 15, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces, seguimos en 1 Corintios 15, vamos al versículo 3 que dice, porque primeramente os he enseñado, ¿ven? Ya se los había enseñado, ahora se los estaba recordando, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Atención a este detalle porque es muy importante. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cada cosa que hizo nuestro Señor, cada cosa que le pasó, todas las señales de que Él era el Mesías enviado, el que estaba esperando Israel, que había prometido Dios a Eva, todas las cosas fueron hechas por nuestro querido Señor
conforme a las Escrituras. Mire qué maravilloso. Esto en realidad afianzaba el conocimiento de los corintios en cuanto a que la resurrección del Señor es un hecho inexcusablemente histórico que tiene documentación previa en las Escrituras. Por brevedad iremos a 1 o 2 versículos, pero les digo que la Biblia está llena de documentación acerca de quién iba a ser el Cristo, de dónde iban a ser, de qué es lo que iba a ser el Cristo, que iba a pagar por nuestros pecados y que iba a morir sustitutivamente por todos nosotros. Dejando siempre el dedito en 1 Corintios 15, vamos a Hechos 10, por favor. Hechos 10. Estamos viendo el conforme a las Escrituras. Así que vamos a uno de, qué sé yo, miles debe de haber, cientos debe de haber. Hechos 10, versículo 43. Dice, dice Pedro a Cornelio y su familia, en la ocasión que los gentiles habían renacido del Espíritu de Dios y por lógica habían hablado en lenguas. Hechos 10, 43 dice, de Jesús de Nazaret, dan testimonio todos los profetas. Lo que acá leímos que dijo Pablo, ahora lo está diciendo Pedro. Todo el mundo sabía, como nosotros sabemos, que todo al respecto de nuestro Señor está en las Sagradas Escrituras. Y hago así porque me refiero al Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos, gracias a Dios, testimonio de lo que logró nuestro querido Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan capítulo 5, más atrás. El que habla aquí, que vamos a ver, que habla aquí, el que está escrito, que habló aquí fue nuestro querido Señor. Juan 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros, le dice a los discípulos que tenía delante, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y fíjate lo que dice acá, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de nuestro querido Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento que iba a llegar iba a hacer un montón de cosas, y en el Nuevo todo el montón de cosas que hizo, que Él logró para que nosotros disfrutemos hoy día. Caramba, qué maravillosas las Escrituras, en haberle dado a estos hombres del primer siglo todas las Escrituras hebreas del Antiguo Testamento para que ellos pudieran reconocer al bendito Mesías de Israel. ¡Qué gran cosa! Ese testimonio absoluta y perfectamente confiable es el de las Escrituras. Pero además, los corintios tenían testimonios de hermanos nuestros que habían visto resucitado al Señor. Vayamos a Hechos 10 de nuevo, que es en el mismo vecindario donde estuvimos hace un rato. Pablo supo todo lo que supo por esto que les recordaba a ellos, porque se lo enseñaron previamente, dice. Porque dice en el 3, no hace falta que vayan, 1 Corintios 15, 3, les recuerdo que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pues bien, Pablo les recordaba porque se lo habían enseñado a él previamente. Entonces, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, era conforme a las Escrituras. ¿Cómo no creer entonces si era conforme a las Escrituras? Parte de lo que les enseñó a los corintios estaba en las Escrituras, pero además, una vez resucitado el Señor, fue visto por muchas personas que fueron testigos de su resurrección. Entonces, en el mismo vecindario donde antes hablamos o estuvimos en Hechos 10, Pedro a Cornelio y su familia, él les dijo en el versículo 39, Hechos 10, 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¡Qué tremendo! En los versículos que vamos a ver menciona a algunos de esos testigos, quienes seguramente comentaron el tema entre ellos, y a otras personas como aquí Pedro lo estuvo haciendo con Cornelio.
los corintios no podían decir en ningún momento que la cuestión no fuera conocida, todo el mundo sabía. Al decir todo el mundo no es literal, por supuesto, pero había un montón en el redil de ellos, había un montón que sabían acerca de esto, de las Escrituras, y otros las Escrituras, y además que lo habían directamente visto al Señor Jesucristo resucitado. Muy bien. Ellos sabían, como nosotros leímos anteriormente, en 1 Corintios 15:4, ellos sabían de los 3 elementos que estaban siendo aquí mencionados, que eran muy importantes: la muerte sustitutiva de nuestro Señor, la sepultura y la resurrección. Era, por así decir, vox populi, entre la creyentada. Regresamos a 1 Corintios 15, en el versículo 5 seguimos. Dice, y que se apareció a Cefas, y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este era un testimonio de primer grado de esta gente, porque lo había visto al Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿no? Lo tocaron, le hablaron, le preguntaron, les respondió, lo miraron. ¿Qué quieren? Él estaba delante de ellos. Era un testimonio ocular de primer grado, si se quiere. Ellos lo habían visto en su cuerpo resucitado. Más de 500 hermanos. Ahora, quiero aclarar algo muy firmemente. Nuestro testimonio al día de hoy tiene idéntica validez que el de ellos cada vez que nosotros hablamos en lenguas. Damos cuenta fehacientemente que nuestro querido Señor fue resucitado de los muertos. Versículo 8 dice, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios mío, qué honestidad la de este hombre. Algunos de entre esos 500 que menciona acá estaban vivos y podían ser interrogados. Che, ¿en serio vos lo viste al Señor Jesús? Sí, lo vi. ¿Dónde lo viste? ¿Y cómo? ¿De qué hablaste? Imagínate, entre ellos podían comentar eso. Bueno, pues bien, para nosotros, en un futuro, qué sé yo, qué tan lejano o qué tan cercano, Dios quiera que sea muy cercano, nosotros lo tendremos frente a nosotros, a nuestro querido Señor Jesucristo. Qué tremendo privilegio tendremos en aquel entonces. Pero sobre todo, que lo vieron, que charlaron, que le preguntaron, que respondió, lo que sea, que caminaron, comieron con él, lo que sea, sobre todo, es que la resurrección del Señor Jesucristo había sido conforme a las Escrituras. Eso es todo lo que necesitamos, Dios mío. Por eso no tenía ninguna excusa. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que habla de los discípulos y de los apóstoles, estos que habla entre el versículo 6 y el 8, ¿no? Pero no yo, dice él, sino la gracia de Dios conmigo. Muy bien. 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. ¡Qué bárbaro! Con total independencia de si había sido él mismo quien les hubo predicado o lo hubieran hecho los otros hermanos, lo importante es que ellos habían creído. Nosotros somos personas muy privilegiadas, ¿saben? Muy privilegiadas. Pues tenemos el testimonio más confiable, que es la misma palabra que nos enseña que Cristo murió por nosotros y que fue resucitado por Dios. Ese testimonio que nos da su palabra dice además que hubo testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor, y ahora el Espíritu Santo de Dios en nosotros hace idéntico trabajo de testimoniarnos que Cristo fue resucitado, y que lo mismo hará Dios con nosotros a través de nuestro Señor. Entonces,
es muy importante que nosotros tengamos esto bien firme en nuestro conocimiento, porque estamos por ingresar al segmento que da razón del origen de esta revelación de Dios a nuestros hermanos. Es decir, desarrolla el error de los corintios en creer que Jesús había resucitado, pero también creer que no había resurrección de muertos en su venida. Acá vamos a entrar al meollo, a la cuestión, en este 1 Corintios 15. 12, aquí empezamos, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué les pasa? Esto es lo que estaban diciendo los corintios, que Cristo efectivamente había resucitado, pero al mismo tiempo decían también que no había resurrección de los muertos. Tan paradójico, más que paradójico, es tan loco como esto suena, es lo que estaba ocurriendo. Por eso fue necesaria esta porción de 1 Corintios, acá en el capítulo 15. Pablo les expone el error en el que estaban incurriendo y les explica con gran detalle para darles la oportunidad de que cambien, es decir, que hagan una corrección en su creencia. Así es que Pablo, a partir de este versículo, es muy importante esto, se expresa como suponiendo que fuera verdad que no hubiera resurrección de los muertos al regreso de Cristo. De esta manera es como que ellos vieran un espejo. Él les iba a hablar según lo que ellos entendían, para que ellos se vieran como en un espejo lo absurdo de su creencia, del error en su creencia. ¿Saben por qué? Porque negar nuestra resurrección equivale a negar la de Cristo. En otras palabras, negar, o por el otro lado más bien, negar la resurrección de Cristo equivale a negar la nuestra. Es decir, ambas resurrecciones están totalmente conectadas. Es más, la nuestra futura se podrá hacer la nuestra futura porque Dios pudo hacer la de nuestro Señor en el pasado. En el versículo 13 Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, bueno, tampoco Cristo resucitó. En este punto algunos de entre los corintios estaban fallando. En otras palabras, porque tiene que quedar bien claro esto no puede ocurrir entre nosotros. En otras palabras, si se dijera que no ocurrirá lo uno, la resurrección de quienes duermen en Cristo en el futuro, a la vez se estaría diciendo, sin decirlo, que tampoco había ocurrido lo otro, es decir, la resurrección de nuestro Señor en el pasado. La verdad que está expuesta en la palabra de Dios es que la resurrección de Cristo es la razón y la causa de la resurrección futura de los muertos en Él, de los que estén muertos en Él. La garantía de que se producirá nuestra resurrección está justamente en que Dios produjo la resurrección de Jesús. Un hombre como nosotros. Jesucristo fue un hombre como nosotros. Dicho de otra forma, sería que la ciertísima resurrección de los muertos en el futuro será a consecuencia de la ciertísima resurrección de Cristo en el pasado. Ojo, esto es muy importante porque hay personas que hoy día creen erróneamente que hay vida después de la muerte. Y si la hubiere, entonces no habría necesidad de resucitar a nadie. ¿Para qué va a resucitarlos cuando venga el Señor Jesucristo si ya están supuestamente arriba, supuestamente con Él? En otras palabras, lo que estarían expresando quienes creen esa falsedad es que no habría necesidad de que hubiera resurrección de aquellos muertos en la venida de Cristo, porque ya estarían en el cielo, si es que el cielo fuera, que no es el destino final de los santos de Dios.
Este es un problema similar que necesita corrección de la palabra de Dios. ¿Ven la similitud entre la creencia errónea de los corintios y la creencia errónea de hoy día? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana, y acá les digo cuál es la palabra griega porque la vamos a estudiar un poquitito. Es la palabra griega kenos, la palabra vana. Entonces lo digo de nuevo al versículo y ya hago el reemplazo de una palabra por otra. El 14 dice, y si Cristo no resucitó, kenos es entonces nuestra predicación, kenos es también vuestra fe. Recuerden, si fuera verdad lo que en realidad no lo es, entonces tanto la predicación como la fe de ellos serían vanas, pero no lo son. Esta palabra vana entonces viene de esta palabra griega kenos, que hay un diccionario que la traduce vacío, privado de, vano, sin fundamento, frívolo, fútil, así la traduce. Es decir, que si hipotéticamente Cristo no hubiese sido resucitado, predicar la resurrección sería vano, vacío, privado de verdad, al igual que la fe de uno, pues estaría basada en algo inexistente, vacío. ¿Lo ven? Era el absurdo. Recuerden, es el espejo. Ustedes dicen esto, presten atención. Si fuera verdad lo que ustedes dicen, entonces sí, nuestra prédica sería vacía y su creencia también lo sería. 15. Si estas cosas fueran así, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual en realidad no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ata una cosa con la otra. ¿Lo ven? La resurrección, damas, de nuestro querido Señor ocurrió. La resurrección de nuestro querido Señor Jesucristo es un hecho inexcusable en la vida de la humanidad. Entonces, nada que prediquemos acerca de la resurrección de Jesucristo y nuestra futura resurrección es vano. Esa prédica no es vana, como no lo fue en el entonces que se los predicó Pablo, no es vana hoy día y tampoco será vana la creencia de aquellos que creen en el mensaje que nosotros le demos. Fíjense si será importante todo esto para el día de hoy. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y esta es otra palabra que ahora la voy a explicar, que no es kenos, es mataios. Entonces, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es mataios, aún estás en vuestros pecados. Recuerden de nuevo, si es verdad lo que ustedes dicen, entonces todavía ustedes están en sus pecados. ¿Lo ven? La importancia de la locura de lo que creían. Entonces les explico mataios. Dice, hay uno de los eruditos del griego bíblico que dice que kenos, la anterior, expresa la vacuidad de cualquier cosa. Es decir, la ausencia de aquello que de otro modo podría ser poseído. Es decir, si estuviera lo agarraría, pero aquel vano, aquel kenos, es que no lo puedo agarrar, porque no está ausente, eso es aquel kenos. Este mismo autor dice que mataios, la otra palabrita, significa vacío de resultado. ¿Lo ven? Una pequeña, una sutil diferencia. Entonces, kenos enfatiza la ausencia de cualidad. Mataios, dice este autor, enfatiza la ausencia de dirección útil o de efecto. En esa definición concuerda el doctor Bullinger, al que tanto recurrimos cuando nosotros estudiamos algunos temitas de la palabra de Dios. Él dice que kenos quiere decir vacía de contenido y mataios vacía de resultado. Si la predicación y la fe fueran vanas, es decir, vacías de contenido, como dice el versículo 14, entonces también serían vacías de resultado, como dice el versículo 17.
Qué terrible situación, horrenda, negra, tenebrosa situación sería esta. Si fuera así, tanto ellos antes como hoy nosotros estaríamos en nuestros pecados. Es como que el Señor Jesucristo no hubiese muerto por nosotros y no hubiese sido resucitado para nuestra justificación. Es como que estuviéramos supeditados a los resultados de la desobediencia de Adán, en lugar de estar supeditados a los logros de la obediencia de nuestro querido Señor Jesucristo. ¡Qué horrenda situación! Así que, ya comenzando en los primeros versículos de 1 Corintios 15, nosotros podemos ver la importancia y la imperiosa necesidad de abordar este error y corregirlo.